Review. Si me permites, Epigmenio, voy a iniciar con John Ackerman porque solamente podrá estar el primer segmento del programa con nosotros. Con esta misma pregunta en este planteamiento inicial. Cuando se acercan a la Corte Penal Internacional de La Haya, por un lado con el tema del presidente Felipe Calderón y por el otro lado con el tema del Chapo Guzmán, a algunas personas les parece contradictorio, licenciado. ¿Cómo explicaría usted el por qué presentar ambas al mismo tiempo? ¿Los vincula directamente en un igual a igual en diferentes delitos o cómo es que se presenta esto al unísono? Sí, muchísimo gusto. Mira, en México lo que tenemos es una crisis humanitaria de grandes proporciones, más de 50,000 muertos, 230,000 desplazados, 10,000 desaparecidos. Estos son números muy conservadores porque realmente no sabemos cuántos cuerpos hoy están en las fosas clandestinas, cuántos otros desaparecidos son y desplazados no reportados. Entonces, lo que tenemos es una situación de ataque sistemático en contra de la población en México, no solamente un aumento de la tasa de homicidios, el resultado de una crisis económica que sí hemos estado viviendo, o luchas entre bandas, sino realmente es una situación grave, y esto es lo que hemos presentado ante la Corte Penal Internacional, pidiendo que ellos investiguen. Nosotros somos ciudadanos que vemos una realidad, y tenemos la convicción de que las instancias internacionales deberían intervenir. Ahora, el asunto aquí es que tanto los gobernantes como los criminales, delincuentes en la calle son responsables de situaciones. Esa es nuestra hipótesis, lo que nosotros percibimos, que no son solamente los narcotraficantes los que están cometiendo crímenes, sino también hay criminales dentro del gobierno, y esto ha sido reconocido por todas las instancias internacionales nacionales correspondientes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hace 2 semanas Human Rights Watch presentó un informe que documenta cientos de casos de violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas militares, claro. La policía. Secuestros, tortura. Entonces, también. Esto es en tortura, exactamente. Sí. Entonces, el gobierno también es violento, también provoca delitos, y la pregunta que tenemos es hasta dónde llega en la línea de mando la responsabilidad por acción o por omisión en estos delitos. Gracias, abogado. Ahora, Epigmenio, quiero preguntarte a ti lo mismo. Calderón y el Chapo por igual, es decir, porque escuchamos esta explicación, tiene mucho sustento, suena muy válida, claro está, pero al mismo tiempo uno se pregunta, si uno está mal y era el que supuestamente era el bueno, en este caso el gobierno del presidente Calderón y su equipo de trabajo, y por el otro lado el Chapo, entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Hay algún bueno ahora en este momento? ¿Tendrá que ser un organismo internacional, Epigmenio? Es que lo complejo de este asunto es que una guerra de este tipo no puede librarse pensando que de un lado están los buenos y del otro están los malos, como ya lo ha dicho Javier Sicilia y como lo sostienen muchos académicos. Y más hablando del Estado mexicano, donde la tradición de impunidad y corrupción hace que la frontera entre el bien y el mal se diluya y se borre. Hay en México responsabilidad de ambos, no son iguales. La barbarie, la ferocidad, la crueldad inaudita de los narcotraficantes nos hace ver que aquí hay una crisis humanitaria provocada por ese instinto criminal. Pero por otro lado, cuando el gobierno toma la decisión de combatir estos narcotraficantes única y exclusivamente por la fuerza, lo que sucede son 3 cosas. En primer lugar, en lugar de desarticular a los carteles, los empoderan, hacen que los carteles crezcan en su poder de fuego, en sus medidas de agresividad y violencia contra la población. En segundo lugar, al militarizar el país y sacar a la tropa a las calles, producen muy pocos resultados en términos de combate al narco y sí muy tristes, lamentables y trágicos acontecimientos y violaciones a los derechos humanos, porque el ejército como se mueve es lento, es ineficiente y es peligroso, es como un chivo en cristalería. Se vuelve extremadamente peligroso para la población civil y no así para los criminales que lo tienen
por un lado infiltrado, por el otro lado saben de sus movimientos y por último lo conocen porque hay muchos desertores de las Fuerzas Armadas entre ellos, de tal suerte que es poco efectivo el accionar del ejército. Y por último, como en Colombia y como en otras guerras de este tipo, y no habiendo una estructura, un andamiaje judicial, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil producir escuadrones de la muerte o el fenómeno del paramilitarismo. Y entonces, en este país, yo he tenido el infortunio, si tú quieres, de cubrir muchas guerras. Es la primera que veo en donde la cifra de muertos supera por mucho a la cifra de heridos, siendo que la regla general de la guerra es que la cifra de muertos siempre es más o menos el 10% de la cifra total de la cifra de heridos. ¿Por qué sucede esto? Porque es más fácil matar a un presunto delincuente que presentarlo a autoridades inexistentes, porque es más fácil dar por hecho que se matan entre ellos y que todos los que mueren aquí son criminales, a investigar, procesar, y ese es también un crimen de lesa humanidad. Gracias, Epigmenio. Antes de irnos a la pausa, le pregunto de nueva cuenta, abogado, ya está entonces la Corte Penal Internacional con esto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Para entenderlo en el contexto de las leyes internacionales, en una Corte Penal Internacional como la de La Haya, ¿hasta dónde puede llegar esto? En el caso particular del presidente de México, Felipe Calderón. Ahora revisan esta petición, revisan este sustento, revisan muchos de los documentos que me imagino estarán utilizando para apoyar esta petición de investigación. ¿Y qué ocurre después? Mira, lo que tiene que hacer ahora el fiscal es justamente estudiar el expediente que se entregó el viernes con nuestro respaldo de más de 20,000 ciudadanos y muchos que nos solidarizamos con la causa. Y el fiscal lo primero que tiene que hacer es decidir si abre su investigación o no. Nosotros esperamos que sí, porque realmente los dos criterios que tendría que aplicarse se cumplen en México. Uno, pues existe el cuerpo del delito, existen crímenes de lesa humanidad, pues desde lo que nosotros estamos percibiendo, un ataque sistemático a la población y violaciones de todos los protocolos en materia de conflictos armados. Y por otro lado, estos delitos no pueden ser perseguidos o investigados dentro del territorio mexicano porque en el Código Penal Federal simplemente no existen. No tenemos tipificados estos delitos de lesa humanidad y crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, tendría que proceder. El único asunto aquí es que desde luego el fiscal va a estar bajo cierta presión política, porque Felipe Calderón resulta ser muy cercano, amigo y aliado de Barack Obama y de los presidentes de los países más industrializados del mundo. Entonces esto evidentemente podría generar cierta presión, pero confiamos que el fiscal más bien verá los méritos jurídicos y empíricos del caso.